Bendiciones, Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora. Agradecemos el honor, el privilegio que el Señor nos brinda en esta hora para compartir la palabra con cada uno de ustedes. El Ministerio Jesucristo da Vida y su programa, Una Palabra de Fe. Hoy con un tema maravilloso titulado ¿Por qué Pedro se hundió? Así que escúchelo desde el inicio hasta el final y será muy bendecido. Vamos a la palabra del Señor en esta hora. Libro de Mateo, capítulo número 14 y versículo número 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué Pedro se hundió? Son muchas las preguntas que a veces nosotros nos cuestionamos y decimos que ¿por qué pasa una cosa o por qué acontece otra cosa? Jesús nunca le vas a permitir a una persona una situación sin antes Jesús enseñarle sobre cómo enfrentar las situaciones. Si Jesús, antes de darte una experiencia, Jesús primeramente te enseña. La palabra establece en los versos más hacia atrás que Jesús estaba junto con los discípulos. Y dice la palabra que mientras Jesús está con los discípulos, vio una gran multitud de personas y Jesús había dicho a los discípulos, tengo compasión de ellos, de la multitud, porque están con nosotros y tienen varios días sin comer. Jesús le dice, denle ustedes de comer. Ellos le habían dicho a Jesús que despidiera a la multitud. Y Jesús le dice, no, denle ustedes de comer. Y dice la palabra que Jesús, mientras le dice esto a los discípulos, alguien se levanta y le dice, ni con 300 denarios, ellos bastaría para darle alimento a esta persona. Y Jesús le dice, no tienen ellos necesidad para irse. Jesucristo le dice entonces, alguien está en medio de ellos y dice, aquí hay un niño que tiene 2 peces y 5 panes. Jesús dijo, traédmelo. Y le llevaron a Jesús los 5 panes, los 2 y los 2 peces y 5 panes. Y dice que Jesús lo bendijo, partió los panes y le dijo a los discípulos, vayan y llévenselo. Y la palabra dice que comieron 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Y habían sobrado 12 setas llenas de pedazos. Algunas personas dicen, estudiosos bíblicos, que las 12 setas era una seta para cada uno de los discípulos para que no dudaran jamás, para que siguieran creyendo. Pero más adelante Jesucristo le dice, en los textos que leímos ahora mismo, dice que Jesús le dijo a los discípulos, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Y entre tanto que él despedía a la multitud, se fue a un lugar a orar. Cuando ya es tarde, a la cuarta vigilia de la madrugada, Jesús viene caminando sobre el mar, porque Jesús vio que el mar estaba azotando las barcas. Algo importante es que Jesús le enseña a los hombres en estos textos bíblicos que el hombre tiene que constantemente prepararse en la vida espiritual. El hombre debe estar constantemente orando, el hombre debe estar constantemente buscando el rostro del Señor. Mientras Jesús está apartado orando, dice que Jesús observa que los vientos están contrarios y vienen contra la barca para destruirla. Jesucristo nos dice en su palabra que debemos buscar a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Y dice la palabra que de repente Jesús apareció caminando sobre el mar. Y cuando Jesús aparece caminando sobre el mar, dice que se encontró con Pedro. Y mientras está hablando con Pedro, dice que ellos se habían turbado y dijeron un fantasma. Dieron voces de miedo, un fantasma.
Jesús le dice, no tengan miedo, tengan ánimo, yo soy. Y Pedro, que era muy inteligente, le dice al Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Jesús le dijo, ven. Y Pedro rápidamente empezó a caminar. Ahora, Jesús, la palabra establece que cuando Pedro empieza a caminar, aleluya, de repente Pedro, el texto dice que Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿por qué Pedro se hundió? Pedro se hunde, número uno, porque para tú poder mirar una cosa, tienes que dejar de mirar otra cosa. La Biblia dice en el libro de Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Una cosa ha hecho que multitud de personas se han desenfocado de lo que Dios quiere, es porque ellos han visto otras cosas. Y el Señor te dice en esta hora, por su palabra, que no puede o no debe quitar la mirada de Jesús. Inmediatamente quítate la mirada de Jesús, te va a desenfocar de lo que Cristo quiere que tú hagas. Pedro inmediatamente quitó esa mirada de Jesucristo, empezó a hundirse. Rápidamente, desde que quita la mirada de Jesús, algo empezó a acontecer. Pedro pierde la fe, Pedro entra en temores, Pedro entra en miedo, Pedro entra en pánico. Desde que el hombre quita la mirada de Jesús, el hombre, todas las malarias, todas las situaciones negativas empiezan a arroparlo. Lo que pasó con Pedro, el miedo, el temor, la duda, la desconfianza, la inseguridad, el desánimo, el desaliento. Porque desde que el hombre quita la mirada de Jesús, mientras el hombre está mirando a Jesús, esa mirada en Jesús, el Espíritu Santo hace una conexión con el Señor y te aumenta la fe, te da siempre fortaleza. Puede estar caído, pero Él te da fuerza. Puede no tener fuerza, pero Él te la va a multiplicar, porque tu mirada está en Jesús. Pero cuando tu mirada está puesta en la falta de la economía, en el problema de salud, en el problema de familia, en las situaciones de matrimonio, entonces te vas a debilitar, te vas a hundir, no vas a poder avanzar, te va a llenar de miedo, de temores, de duda, de incertidumbre, de incredulidad, desánimo, desaliento, porque al mirar a Jesús, el Espíritu Santo te vas a fortalecer. Y dice la palabra que Pedro inmediatamente quita la mirada de Jesús, empezó a hundirse. Empezó a hundirse y es normal. Amigo que me está escuchando, hermano que está viendo este video, Pedro se hundió porque quitó su mirada de Jesús. Usted que tiene un proyecto grande en la mano del Señor, usted que ha recibido de Dios una palabra, usted amigo que tiene un proyecto grande en Dios, déjeme decirle que si usted quitó la mirada de Jesús, es posible que usted no tenga éxito, es posible que el temor te arrope, es posible que el miedo te arrope, la inseguridad, entonces te vas a hundir. Eso ha acontecido con muchas personas, aconteció con Pedro, pero el asunto está porque Pedro quitó su mirada de Jesús. Desde que nosotros quitamos la mirada de Jesús, entonces, como decía ahorita mismo, cuando usted quita la mirada de Jesús, la va a enfocar en otra cosa. Entonces, cuando la enfoque en otra cosa que no te va a dar fuerza espiritual, te vas a hundir. El miedo vas a tocar la puerta de tu corazón. El temor va a arropar tu mente. Va a empezar a ver las situaciones muy grandes. Vas a empezar a tener miedo para tomar decisiones. Vas a empezar a tener temores para tener proyectos gigantes. Tú vas a decir, ¿cómo lo voy a lograr? Tú vas a decir, esto no será posible, porque ha quitado tu mirada de Jesús. Pero mientras usted tiene su mirada en Jesús, usted puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted puede decir, Dios y yo somos mayoría. Usted puede decir, si Él está conmigo, ¿quién contra mí?
Usted puede decir, Dios peleará mi batalla. Usted puede decir, aleluya, yo estaré quieto y Él lo hará por mí. Porque cuando tú pones tu mirada en Jesucristo y tú permaneces con esa mirada puesta en Jesús, usted tendrá la victoria. La Biblia dice que en una ocasión había un personaje bíblico llamado Nehemías y él había venido para reconstruir los muros. Había venido para reconstruir las puertas allá en Israel. Estaban caídas las puertas en Israel, estaban los muros caídos, la casa estaba quemada y Nehemías había venido. Y sabe una cosa, Nehemías tenía una visión. Nehemías tenía un proyecto en el corazón. Nehemías estaba enfocado en el Señor, pero se levantaron los vientos, se levantaron la tempestad, se levantó un Sanballat, se levantó un Tobías. ¿Y sabe qué aconteció? Nehemías no le hizo caso. Nehemías lo escuchaba, pero seguía. Aleluya. Nehemías seguía avanzando. Si Nehemías hubiera puesto atención a lo que decía Sanballat y Tobías, si Nehemías hubiera quitado su vista del proyecto, Nehemías se hubiera consumido, destruido. Pero Nehemías dijo en una ocasión, yo tengo una obra y esta obra voy a continuar. Porque ellos mandaron en una ocasión a decirle a Nehemías, mira, ven, vamos a reunirnos para que hablemos. Y Nehemías le dijo, yo hago una gran obra. Así que amigo que me esté escuchando, hermano que me esté escuchando, no te detengas de la obra que está haciendo para el Señor. Sigue avanzando. No quites tu mirada del Señor. Sigue enfocado en tu visión. Sigue enfocado en el proyecto que tiene. Sigue mirando. No vea la piedra, no vea los obstáculos. No lo vea. Sigue enfocado en el Señor. Y Dios te vas a entregar la victoria. ¿Por qué Pedro se hundió? Porque quitó sus ojos del Señor. No quite los ojos del Señor. Y el Señor te dará la victoria siempre en todo lo que haga. Una palabra de fe. Dios te bendiga y Dios te guarde.